Llegamos a las, ¿qué? 5 o 6 de la mañana. Sí, apenas. Cruzamos la frontera y para nosotros siempre era el premio cruzar la frontera de Laredo, Texas e irnos directamente al McDonald's que estaba ahí cruzando Ay, la sí. frontera. Y era Delicioso. como, wow, delicioso comer esas hamburguesas. Como en Ahora, Durango, o sea, no había McDonald's todavía. Tardó en llegar el McDonald's. oye, pero ahora ni de loca me pararía ahí. Lo haría nomás para recordarme. Pero nos paramos ahí, los señores se bajan para pedir la comida, pero yo soy una persona que ya después de 10 horas de estar sentada en el carro, yo lo que quería era salirme. Tenías mucho FOMO. Pero no quería salirme sola. No me gusta hacer las cosas sola, aunque no soy... No, porque toda la vida hemos estado acompañadas. Sí. Entonces, mira, la estrellita no me salió tan bonita, pero ahí va. Entonces, nos salimos. Yo te convencí. Sí, yo no quería bajar. Yo te convencí de bajarte. Yo decía, Y no, que vayan ellos. ¿Por qué no te querías bajar? A ver, cuéntanos. Porque andaba muy fachosa, como decimos en mi rancho. Andaba muy despeinada, desvelada, con unos pants, o sea, las greñas, todo el pelo, todo por todos lados, la boca que olía mal, o sea, Ay, veníamos sí. viajando toda la noche. Entonces, ustedes, ay, hazme la estrella, dibújame la estrellita tú, ¿no? Ay, Dios. La dibujas. Y bueno, yo no me quería bajar porque yo sabía que era en la frontera, era en la frontera de Estados Unidos con México. Y no era porque alguien me iba a conocer, porque a mí no me gusta presentarme en público así. O sea, punto. No importa dónde estés. No importa si me conocen o no me conocen. Ya, eso es verdad. Y mi hermanita, que tiene un don muy, muy fuerte de convencimiento, y más para You're mí, welcome. me convenció y me dijo, ándale, Nola, que al cabo aquí, ¿quién te va a conocer? No importa, te van a ver una vez. Ya. Y luego te vas. Nadie nos conoce aquí en nadie Laredo, nos conoce. Texas. ¿Quién nos va a conocer? Ándale, no seas payasa. Sí, es Y verdad. bueno, me convenció. Entramos por la puerta, hicimos la fila para el desayuno. Había varias gente en la fila, me acuerdo. Y de pronto... Sí, estamos pidiendo la comida y yo me estoy dando cuenta que la chica que está tomando el pedido me seguía volteando a ver así. Y yo dije, oh, no, esa es la vista de alguien que conocimiento. reconoce, ¿no? Y dice, ay. Y yo nomás volteaba a ver a Nolita a ver si ella se estaba dando cuenta. No me di porque cuenta. yo sabía que me iba a ir mal si se da cuenta que la están reconociendo en este lugar. Precisamente Que no lo que tenía yo había maquillaje, no tenía nada. Entonces, de repente la chica se arma de valor. Después de que habíamos pedido todo, la chica se arma de valor y nos pregunta literal, ustedes son las hermanas de Marcos Witt. Y nosotros... Yo no contesté, yo solo te volteé así a ver, bien enojada. Dije, te lo dije. Yo por eso no quería entrar. Bueno, no la Y cuenta, bueno. o sea, esa es una historia cómica, pero nos ha pasado muchas veces Sí. donde hemos sentido que la razón que somos bienvenidas o la razón que aún nos están recibiendo en ese lugar es por nuestra relación a Marcos Witt. Y eso, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo lo has superado? ¿Te ha afectado? ¿No te ha afectado? Cuéntame. La verdad que a mí no. Como yo siempre, a mí me gustaba ser su hermana, ¿sabes? O sea, ¿te caía bien él? Me caía bien y no me era gravoso que me conocieran como la hermana de. Yo creo que para ti a lo mejor fue diferente porque nuestra personalidad es muy distinta. O sea, a mí no me molesta estar backstage. Y a mí sí me molesta un Sí, poco. o sea, tú tienes una personalidad diferente. Entonces, para mí era No sé como por qué que... se están riendo aquí, pero... Pero para mí era como que, ay, mira, qué padre. O sea, como yo soy un poco más introvertida, para mí significaba que ya había una conexión. Que con no tenías alguien, que... yo no tenía que trabajar para eso, crear ya. una conexión con alguien. Entonces, al entrar y te dicen, ay, eres la hermana de Marcos Witt, yo ya sentía que tenía como un fundamento y sobre eso ya yo podía edificar mi relación con mira. ellos. Entonces, era como un plus para Ya. mí. No, nunca fue algo
que se me hiciera así como, ay, ¿por qué nomás me dicen eso? No, o sea, yo lo veía como algo, como cuando éramos niñas y yo decía, yo cuando estaba con mi hermana Lorena, yo era, a mí no me hacía falta presentarme con nadie, ir a conocer a nadie, porque ella siempre iba por delante. O sea, y yo la iba siguiendo y yo sabía que ella se iba a presentar con todos, ella iba a conocer a todos y yo ya nomás entraba después, ay, mira, es mi hermana. Y ya ella o sea, siempre fue así mi vida. Yo era hermana tuya. Bueno, quizás me viene a la mente una época en nuestra vida, 22 años atrás, quizás, donde pues pasamos por un divorcio, mi esposo y yo, mi actual esposo, o sea, el que tengo ahorita. A ver, mira esta cámara y ¿qué es lo que está pasando? Pues hace como 21 años, 22 años, cuando mi esposo y yo nos casamos, pues éramos muy ignorantes, la verdad, y éramos muy niños. Y nos divorciamos a los 7 meses de casados. Teníamos 7 meses de casados y nos divorciamos. O sea, estuvimos 7 meses casados y nos separamos 7 meses más, pero ahí Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo siempre... O sea, ya eran creyentes. Sí, claro. Y Dios se encargó de restaurar y hacer todo el trabajo que tenía que hacer. Pero sí, yo siempre recuerdo esa época como una de las más difíciles de mi vida, porque sí se me pusieron labels, pues obvio, ¿verdad? ¿Qué era el label que te habían puesto? Pues, la divorciada, la que no sabe lo que está haciendo, la que pues no está escuchando a Dios, o sea, muchas cosas que vienen a la mente, ¿no? Pero sí, fue un tiempo difícil, pero en esos 7 meses Dios trabajó con mi esposo y trabajó conmigo y empezó a hablarnos de diferentes formas, usó profetas, usó un montón de experiencias increíbles que pues 5 minutos no me van a dar, pero sí restauró lo que para el hombre era imposible de restaurar. Pero cuéntame una sola cosa que dijiste, esto me empezó a llevar a poder restaurarme con mi esposo. Yo era la que quería el divorcio, entonces yo tenía mis papeles del divorcio ya firmados, todo, ¿verdad? Travi había firmado, yo había firmado, se había pagado. O sea, ¿ya se habían firmado? Sí. Ya se habían firmado, se había pagado todo. Yo tenía los papeles y mi único trabajo era ir a entregarlos a la corte. O sea, depositarlos en un buzón, ni siquiera hacer fila. Y 3 veces fui y 3 veces pasaba algo que no funcionaba. Entonces, un día, porque yo estaba un poco rebelde con Dios en esa época, y tenía un asistente que me invitaba a la iglesia todos los días. Por eso es bueno invitar a la gente a la iglesia. Y ella me invitaba y me invitaba hasta que un día yo dije, bueno, pues vamos, ni modo. Pero más bien como para que me dejara ella quieta, ¿va? O sea, para que ya no te molestara. Sí, para que ya no me molestara, dije, yo voy a ir. Y ese día vi una invitada especial. Ajá. Y esa invitada especial, que no me conocía obviamente. ¿Y te acuerdas quién era? No me acuerdo el nombre de ella, pero sé que era una mujer y andaba con un hombre. Y eran 2, de hecho. Y ese día, yo solo en mi mente, ¿verdad? Yo no le había dicho esto a nadie, yo ya había comprado un vuelo aéreo. Pues todo esto pasa en Orlando, Florida, y mi familia es de Puerto Rico. Y yo había comprado un vuelo aéreo para regresar a Puerto Rico, pero mi vuelo era de ida y vuelta, solo que en mi mente yo dije, yo voy a ir y no voy a regresar. Pues me voy a quedar allá. Y Travi estaba en Orlando, ¿va? Entonces, la cosa es que dije, bueno, voy. Y en la iglesia, cuando se va a acabar el servicio, esta mujer que estaba de invitada dice, yo siento orar por aquella muchacha que está allá hasta el fondo, porque yo estaba hasta el fondo. Y bueno, dije yo, bueno, aquí vamos, ¿verdad? Yo sí sentí la presencia de Dios, porque uno sabe cuál es la presencia de Dios, ¿va? Entonces llegué y ella me dice, así te dice el Señor me muestra unos papeles. Me dice, no hagas nada, yo estoy trabajando. Me dice, no veo lo que son, no sé lo que dicen, pero él me dice que no hagas nada, que él está trabajando. Imagínate tú. O sea, tú sabías qué papeles eran, claro, ¿no? obvio. Y luego el que andaba con ella me agarra de la mano y me dice, vas y vienes, así como que puedes ir a Puerto Rico a visitar, ¿va? Y regresas. Porque aquí yo los traje y aquí yo los voy a restaurar. Uf, ¿te imaginas? Imagínate tú. Oh, entonces yo en toda mi rebeldía, pues está bien, pero sí sabía que me habían enseñado a ser obediente, pues. ¿Pero alguien sabía que esto estaba sucediendo? No, nadie. Entonces, ni la amiga que me estaba llevando, que era compañera de trabajo, o sea, la ni los que te había invitados, invitado. nadie. Y bueno, dije yo, pues me toca obedecer. Y en ese proceso de obediencia pasaron algún tiempo, unas semanas, y Dios devolvió todo aquel amor que se había perdido, todo, así como de un minuto a otro. Wow.
y empezamos ese proceso de restauración. Y aquí estamos Dios. 22 años después. ¡Wow! Felices. Nunca me imaginé que ibas a contar esa historia. Tú preguntas. Qué bueno. No, pero qué bueno, porque yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que posiblemente están viviendo una situación en su vida y que han sentido que la gente por medio de esa situación les han puesto títulos, les han puesto nombres, pero mire, estamos viviendo el testimonio de Jessie que el Señor te está diciendo en este momento, ese nombre no es el que yo te he puesto. Así es. El nombre que yo te he puesto es redención, amada, escogida, restaurada. Tengo ganas de predicar. Yes. Bueno, entonces, que hay otra situación en tu vida que puedes decir, esa situación también me quiso poner nombre. Yo fui abusada por un familiar desde antes de los 5 años hasta que el familiar... Hasta que preguntaste, hasta que el familiar falleció. Es que no pensé que ibas, pero me da mucha alegría. Y es primera vez que lo hablo públicamente. I know. Pero ese abuso no fue el final. Y hay mujeres que han sido quizás abusadas que solo recuerdan eso y quizás se quedan estancadas. Y yo entiendo a perfección la memoria que siempre se va a quedar contigo toda la vida, porque es algo que recuerdas a diario. Siempre hay algo que te lo va a recordar, pero Dios puede usar eso para bien. Y que sepas que no estás sola en este caminar, que cuando te sientas que no puedes más, puedes tornar tu mirada al Señor y darle esas lágrimas que a veces uno siente, y que eso también te va formando para lo que vas a hacer en el futuro. Yo creo que ahora lo puedo hablar porque pues he sido procesada y sanada y he visto cómo Dios ha usado mi historia en secreto, porque es la primera vez que lo digo en público, pero lo he hablado con mujeres para poder decirles, mira, ya eso pasó, estuvo mal, no estuvo bien, pero aquí está Dios, te recibe, te perdona, y que tú misma, 2 cosas, puedas perdonar a quien te hizo daño y puedas perdonarte, porque a veces pasa que uno siente culpa de alguna forma, porque el enemigo es tan feo que te hace creer que eres culpable de algo en ese proceso, y que no es tu culpa, pero si sientes perdónate. Y eso es algo que debemos de todos practicar, porque a veces cometemos errores que se nos hacen difícil perdonarnos. Y no estoy hablando solo del abuso y en ese proceso, sino a través de los años cometemos errores que no tenemos cómo resolverlos o arreglarlos, y solo queda perdonarte. Solo perdonarte y recibir la gracia que solo Dios sabe dar y ese amor que solo Dios sabe dar. Nada en el mundo te va a dar lo que Dios puede darte. Nada en el mundo va a llenar tu corazón como Dios puede llenarlo. Wow, qué fuerte. Bueno, pues yo sé que posiblemente en estas conversaciones has escuchado algo sobre Jesús o sobre la relación que nosotros tenemos con el Creador, y tú te puedes estar preguntando, yo no entiendo esto, no sé quién es esa persona que se llama Jesús, no tengo relación con Él. Pues tengo buenas noticias para ti. Aquí en pantalla varios números que tú puedes marcar de donde sea del mundo, gratis, y puedes hablar con alguien que te puede enseñar, te puede mostrar cómo es empezar esta relación con Jesús. Estoy pensando aquí ahorita del perdón, porque muchas veces cuando decimos te perdono, voy a perdonar esto, sentimos que eso nos obliga a olvidar o no reconocer lo que está pasando en esa situación, y qué tan importante es que tú te des cuenta, esto no es olvidar, no es ignorar, no es enterrar. El perdón es sentarte con ese dolor y llevarlo a los pies de Jesús y decirle, Jesús, yo no puedo más con esto, yo quiero soltar esto, yo quiero perdonar a esta persona, me quiero perdonar a mí misma. Muchas veces, como tú sabes, nos ponemos cargas de culpabilidad, de vergüenza, y nosotros no hemos hecho nada. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces... O corajes. Sí. Yo tenía mucha ira. Cuando tenía adolescencia siempre tenía coraje, siempre tenía ira. Claro, es que cuando ya llegas a una edad donde sabes que te podías defender y no lo hiciste, te da coraje. Entonces no dejas que nadie te lastime. Y eso crea una pared de defensa, ¿verdad? Siempre a la defensiva, porque nadie más me va a lastimar. De este momento en adelante. Te encierras en ese dolor. Hasta que pues, el Señor va trabajando con eso y va sanando.
Sí, los queremos animar a poder soltar, a poder perdonar, a poder sentarse con ese dolor, con esas emociones. O sea, no las entierren, no las olviden, no las desaparezcan, ¿verdad? Siéntense un ratito con esas emociones y hablen con Dios sobre eso, porque Él lo que más desea es que podamos ser completos, que podamos ser todo lo que Él dice que somos. Wow, Jessie, gracias por Gracias por tenerme aquí. por venir a mi backstage y compartir algo de eso, porque en realidad la gente que nos ve en plataformas o nos ve en estos lugares, yo te he estado viendo ahí en los Dove Awards y que no sé qué, la gran, así, ¿verdad? Pero uno nunca pensaría que estas experiencias son las que han hecho a esta mujer estar donde está. Entonces, yo me identifico, por ejemplo, con Koalo. Tenemos una sinergia muy bacana. Bacana es chida o buena. Chévere. Chévere. Y creo que funciona muy fácil porque yo ya sé lo que él quiere porque yo también veo muchas cosas de esa forma. En algún momento que yo de pronto veo algo diferente, se lo comento a él y hablamos y es muy sencillo. Con otros ministerios puede ser que, bueno, tengo otra experiencia con otro muchacho que yo estoy representando también, que él está empezando y él me escucha mucho. Entonces yo le puedo decir, mira, ¿Que es hagamos... más joven que tú? Claro, es más joven que yo. Es como mi hijo, Ya. tiene 25 años. Entonces yo le digo, mira, hagamos esto, por esto y por esto. Ah, bueno, listo, me parece bien. Entonces también, ahí es en donde de pronto encajo yo. Pero yo siempre me quedo un paso atrás. O sea, si yo estoy representando a alguien, tengo que primero poner la imagen al quien yo estoy representando. Si considero que esa persona me está pidiendo que yo haga algo que no coincide con lo que yo pienso o que considero que está mal, lo hablo con esa persona y miramos qué hacer. Pero como empieza desde antes, posiblemente no vamos a encontrar algo así. Wow. Pues qué interesante y quiero invitarte a que pases acá a la mesa porque lo que quiero hacer aquí, Esteban, es que tú hagas un programa con 3 actos donde tú estás representando tu vida. No la vida de ningún artista, Ok. no la voz ni la vida de ningún coordinador, ningún pastor, ninguna persona más que tú. Yo. Y entonces podemos tener, por ejemplo, acto 1, niñez. Acto 2, cuando tocabas el bajo. Acto 3, o sea, lo que tú deseas, que sientes que te representa como persona, lo vamos a dibujar. Bueno. Mira, aquí tenemos cositas que podemos pegar. No sé si te ha tocado ir a los Grammys con alguien que Sí. representes. También representa, tenemos aquí uno que es de este show de Backstage, o sea, estamos celebrando en realidad las historias. Backstage iría Sí. aquí para mí. Porque lo que estamos tratando de hacer aquí es celebrar las historias de las personas que no siempre están en el escenario, pero que son invaluables para lo que sucede en el escenario. Entonces, celebrate un poquito y pues no sé si tú hayas hecho algo así. No. Pero aquí hay marcadores, estos marcadores están bien cool, tienen 2 diferentes tipos de... Y bueno, y mientras estamos haciendo esto, Ujú. es interesante porque lo que sucede con nuestro cerebro es que cuando nosotros estamos haciendo algo con las manos, nuestro cerebro puede accesar otras memorias y otros archivos. Entonces, mientras estamos haciendo esto, a mí me gustaría empezar a preguntar un poquito más sobre tu identidad, cómo te sientes, quién eres tú, cómo te ves, Bueno. en todo esto del escenario, de backstage, de todo eso. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser tu primer acto? Mi niñez. ¿Y dónde naciste? Nací en Bogotá. Este no funciona. No, este. A ver este. Nací en Bogotá Ajá. en el 1979. Oh, o sea, ya estás llegando a los 50 y Tengo tan. Ay, me estás alcanzando. me Tengo estás 46 añitos. alcanzando. Ok. Entonces, vas a celebrar tu nacimiento. Dijiste que eras parte de una familia pastoral. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá empezó a ser pastor? 0. Oh, ya era pastor cuando tú naciste. Sí. Y mi abuelo también. Oh. ¿Y tú nunca querías ser pastor? Yo soy pastor. Ay, bueno, ¿cómo? Todos somos pastores.
A ver, cuéntanos aquí, cuéntanos. Cuando tú tienes influencia a una persona, ya estás pastoreándola, ya estás ayudándole, guiándola, aconsejándola, y creo que es muy importante que todos tengamos esa responsabilidad. Desde que tenemos una familia, desde que tenemos hijos, ese es nuestro primer pastorado. Creo yo, ¿no? Wow. Y yo añadiría, yo creo que tú estarías de acuerdo, también nos tenemos que pastorear a nosotros mismos. Claro. Entonces, ¿qué sería un momento o una experiencia en tu vida como hijo de pastor que puedes decir que hoy día viene de ahí? O sea, algo que aprendiste que hoy día estás viviendo la consecuencia o el resultado de esa experiencia. El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es Jesús. Entonces, el ser hijo de pastor, ¿conociste a Jesús? Pues conocí la vida que se puede vivir con Jesús. Porque digamos que un pastor es una persona que se equivoca todo el tiempo, ¿no? Entonces, puedo ver un hombre, pero también puedo ver un hijo de Dios. Y al ver esas dos cosas me doy cuenta de que somos imperfectos y que el amor de Dios va sobre todo eso. Entonces, cuando yo veo a Jesús, digo, ok, yo quiero que esté en mi vida para yo poder sobrellevar las cosas mucho más fáciles. Wow. Entonces, mientras estamos peinando aquí, si pudieran recordar algo en su vida que ustedes digan, uy, esto me dejó despeinada. Esto me dejó con las greñas de punta. Uy, yo tengo una muy buena. A ver, a ver, cuéntanos. En el 2019, cuando era mi primer año de casada, me diagnosticaron con diabetes. Diabetes. Y pues es algo que no me esperaba, pero me dejó muy despeinada. Y tuve que aprender a peinarme otra vez. Wow. Con tiempo y con paciencia y con fe, que aunque Dios no me sane físicamente, que me va a dar recursos para poder comprar mi medicina o lo que necesite, los doctores, todo lo que necesitas para cuidar este diagnóstico. Bueno, si, no los da. Si pudieras, Lorraine, voltear a esta cámara de aquí y nomás hablarle a la gente que está en esos procesos, en esos despeinados, que le han dado un diagnóstico, están viviendo una situación complicada. O sea, ¿tú qué les puedes decir para animarlos a que se vuelvan a peinar? Creo que diría, no sé, tener fe, pero no fe de que Dios te sane. O sea, que no nomás tengas fe si Dios te sana. Es tener fe aún sin que no te sane. ¿Y qué significa eso para ti, para tu familia? Y para mí fue cada día saber que Dios me da nuevas misericordias, me da el dinero para comprar mi medicina. Entonces es lo práctico, pero también espiritualmente descansar. Esa es la promesa que tenemos nosotros como hijos, es poder tener paz. Entonces, eso es lo que tenemos de seguro, ¿no? Sí, ese diagnóstico creo que nos despeinó un poquito a todos. A partir de ese momento, yo tuve que tratarme la presión alta porque se me vino por la ansiedad y el miedo, no necesariamente por algo físico, pero por la situación emocional. Y como dijiste tú, o sea, tuvimos que aprender a caminar de la mano de Dios. Esta situación diferente que no es agradable, pero que sabemos que no estamos solos, no estamos abandonados, el Señor nos ayuda. Tú, Rebeca, ¿tú tienes algún evento en tu vida que te ha despeinado? Pues cuando tuve 14 años me quise quitar la vida y yo... Ay, Dios, Perdón. Esta mesa es así como me están tirando unas historias
Que no te nunca había esperaba. sabido. ¿Tú sabías? Dios mío, sí, pero no esperaba que ibas a compartir eso, pero Oh, gracias. yeah. Sí, dale. Pues me quise quitar la vida y yo me sentí muy sola. Y yo tuve amigos y amigas, pero yo nunca hablé con nadie. Te lo guardabas. Yeah. Y también con ustedes. Ustedes no sabían que yo estaba sufriendo con eso. Pero yo recuerdo que fui a la iglesia, mi pastor dijo, yo creo que hay alguien aquí que está teniendo esos pensamientos. Pero no dijo, like, raise your hand. Levante la mano. Ajá. Nomás empezó a orar y luego yo empecé a llorar. Y luego yo sentí que, ay, tengo que ir a la casa y hablar con mis papás. Like, ya no, si no hablo con alguien, no voy a estar aquí. Like, O sea, lo vas a hacer. yeah, si no hablo con nadie. Wow. So, hablé con ustedes y luego ustedes fueron muy buenos estar ahí conmigo y no me hicieron sentir culpable de tener esos pensamientos. Y nomás oraron por mí y conmigo también. Y luego, desde entonces, ya no... Sí, sufrí un poquito con esos pensamientos, pero no como cuando tuve 14 años. Porque empecé a hablar con gente de eso. Empecé a hablar con Jesús también de eso y, más importante, con mi familia. ¿Y qué le podrías decir aquí a la gente que te está escuchando? Si ellos tienen a alguien en su familia o si ellos mismos están luchando con eso, ¿qué les puedes decir para que se puedan peinar otra vez, que se hagan una trencita, que puedan hacer algo bonito de esto caótico? Pues que si tú estás sufriendo con estos pensamientos o tienes un amigo, amiga o alguien en tu familia que está teniendo esos pensamientos, nomás te quiero decir que no estás solo o sola y que ya sé que algunas veces no hay gente en tu vida que te dice eso, pero Jesús te dice eso, que no estás solo o sola y que tienes un propósito aquí en esta tierra para enseñar el amor de Dios a otros. Wow. Uy, hay una regla de oro con mi esposo en casa. Ajá. Y es siempre tenemos que tener días donde estamos como familia. Y familia te estoy hablando, mis 2 hijos y él y yo. Nadie más. O sea, nadie más. Nadie más. Porque a veces, imagínate nuestro estilo de vida, ¿verdad? Que vivimos aquí para Sí, allá o en sea, un avión no. con gente y con gente y con gente. Entonces, hemos tratado, no te voy a decir que siempre lo hacemos, pero lo tratamos de hacer, es siempre tener nuestros tiempos como familia. Solos. Ajá, solos, sin nadie más. Y Como cada cuando tratan de hacer eso. pues tratamos de hacerlo cada 15. Eso es algo que estaba... Mira, y es que también, perdón, hay gente que No también dice, interrumpas, amiga. perdón, es que si no se me olvida. que porque dijimos que es todos los martes y se pasó y no se pudo hacer ese martes, entonces ya es, una carga o y una se vergüenza. estresan, ¿no? Ya. exacto. Entonces también uno tiene que aprender a ser flexible. Con uno mismo. Mira, eso que a mí me encanta el orden. Cuando a mí se me sale algo de orden, y lo aprendí esto mucho en Miel San Marcos, porque viste, eventos así, a veces no se sigue un programa, a veces un vuelo no salió o un vuelo se atrasó. Entonces aprendí mucho que también uno tiene que aprender a relajarse y también a poder llevar un Como a ritmo. sobrellevar los cambios, Sí, ¿no? sí, también. Por eso es que si no, mucha gente se enferma. Wow. Se estresa, se enferma, después aparecen con cosas en el corazón, con cosas en la salud, porque no aprenden también a disfrutar el momento, ¿verdad? Interesante. ¿Escucharon eso? Hay que aprender a descansar, a vivir en el momento, no estarnos preocupando por lo que vendrá o por lo que fue. Yo soy una persona que
tengo que aprender a hacer eso. Oh, la verdad. ok. Vivir en el momento. Como en este momento me estaba estresando porque yo no, no puedo. podía poner el hilo en esta agujita. Tienes Mírame, razón, aquí estoy amiga. yo. Mira, pero yo estoy relajada, o sea. Pero ay, sí, no te estreses. Pero lo que pude hacer Dios es, mío. espérate, lo que pude hacer es encontrar estos ¡Ay, qué seguritos. inteligente! ¿Por qué no me lo vi? Ajá. ¡Ay, cómo Y yo ya usé sos! todas las... Mira, y lo pegué. Eso es otra cosa. Mira. ¿Viste? También, Mira esto. ¿sabes qué? Mira, hablando de esto, también tienes que saber aprender de otros. Porque muchas veces uno cree que uno lo sabe todo, que uno no. ¿No lo sé todo? No, por ejemplo, yo me estoy equivocando y veo que tú lo hiciste así. Eso funciona. Déjame intentarlo. Puede que a mí sí me puede funcionar. No quiere decir que todo lo que hagan todos va a funcionar para todos, pero también uno poder decir, puedo aprender de otros, ¿verdad? Bueno, pega esa y muéstranos A ver, tu, sí. Mira qué feo me tu va. vestuario. Sin duda, en este programa se va a saber que esto no es lo mío. No, pero sí, es que la verdad que las agujas no las chequé y sí están muy, muy chiquitas. Bueno, esta estaba mejor. Es así, mira, pero, ay, amiga, esto está terrible. Pero bueno, sabemos que Zaira no es No es lo costurera. fuerte, gracias. Ese no es el rol que, Muy fuerte, no que es, has mira, tenido que no vivir. entra, no entra. Ok, Bueno, ahí está, ahí está. algo tengo A que ver, hacer. tú usaste... Pero la verdad que te digo, Zaira, les cuento que Zaira es una diseñadora de interiores impresionante. Ay, eso sí me gusta. Impresionante. Ella ha decorado su casa, ha dejado su casa padrísima, como Ay, decimos. gracias. Bueno, muéstranos aquí, muéstranos No, mira tu- qué feo. Sin duda no soy decoradora de ropa. Ay, las Ni se miran. maripositas, ¡qué linda! Gracias. Le puse 2 maripositas, pero Yay. creo que se las puse mal. Bueno, ¿y el botón? El botón. No. Déjalo ahí, amiga. Vámonos. Gracias. me sacaste hoy a la luz que no soy buena para costurar. Mira, qué padrísimo poder pasar este rato contigo. No, Tengo a ti. unas preguntitas más que quisiera... o si hay algo que, no sé, siento que tú has aprendido mucho a controlar tus emociones. Tú eres una mujer, yo siempre te lo he dicho, que te admiro porque pues yo soy así como ¡ah! Media loca, pero yo te veo a ti, eres muy, siempre feliz, siempre sonriendo, siempre amable con la gente, buena esposa, buena mamá. O sea, yo te he visto. Ay, ni que Entonces- ya no soy perfecta amiga. No me Pero hace- yo sé que hay momentos en que has tenido complicaciones, o sea, has tenido enojo, has tenido emociones fuertes. Pero ¿qué has podido aprender en tu vida que te ha ayudado a sobrellevar esos momentos y no, pues, ser la mujer que eres hoy? Oh, wow. Bueno, creo que he aprendido que nada se arregla con uno tirar las cosas, elevar la voz o salir molestos por algo. Claro, lo aprendí en la marcha porque uno de esos creo que fue a mi escuela mis hijos, obviamente, ¿verdad? Uno con los hijos comete tantos errores que a veces grita y a veces el esposo solo dice algo. Espérate, o sea, que tú no gritas nunca en tu casa. Bien, claro, yo soy la que más grita. Ah, bueno. No, que por eso digo, que a veces uno le grita a los hijos porque no están oyendo y uno lo dice ya por 20 veces. millones de Y entonces veces. toca, según uno, que gritando es como se puede uno mandar, pero creo que el aprender también a uno, ¿cómo se podría decir? Aguantarse. O Como lo que uno dirigir las siente. emociones, Porque, ¿no? ajá, las emociones, poderlas mantener tranquilas, porque muchas veces, por eso vuelvo y repito y lo dije ahí, por eso a veces mucha gente se enferma, porque no se controla y pues es bíblico, ¿no? Controlar también el alma, ¿no? Y pues lo he aprendido, todavía estoy en la marcha, amiga. No, si tú me todas. ves tranquila y yo sé, pero porque ha sido un proceso aprendiendo, creo que también la iglesia, estar con tanta gente. He aprendido también a amar también a la gente, saber que no toda la gente es igual y eso está bien, amar que esta persona habla mucho o esta persona no habla nada o esta persona grita o esta persona... Aceptarlas y amarlas. Aceptar a la sí. gente así también, ¿verdad? No querer que todos cambien solo porque a uno no le gusta eso. ¿ya? Sí.
Y bueno, tú estás alrededor de mucha gente que tiene muchos sueños, muchos proyectos, muchas cosas pasando. Y a veces nos toca el rol de esperar con algún sueño que nosotros tengamos en la cabeza, en el corazón. ¿Tú tienes algún sueño, algún deseo que has tenido como que poner a un lado por todo lo demás que has estado haciendo? Sí, tengo varios ahí escondidos ahí. Sueño con dormir más de 8 horas. Es un broma. Un sueño dormir 8 horas, no mentira. Porque siempre Bueno, lo andamos de aquí para escucharon allá, aquí. Zaira necesita dormir más. dormir más, por favor. Miren esas ojeras. Ay, no, linda. No, sí, siempre sí. Obviamente Mira, yo me casé muy joven. ¿A cuántos años? Me casé de 19 años. 19 años. Hijas, no hagan eso. No, pero puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida, pero fue única, así que por eso no hagan eso. Y cuando tuve a Valesca tenía 22 años. Entonces sí, hubo muchos sueños de mi corazón que se quedaron, yo puedo decirlo, no sé, en pausa. Sí. Que sé que en su tiempo el Señor me va a dar el deseo de poderlos realizar. Pero tengo paz en eso, no estoy como, ay, nunca. ¿Pero cómo has encontrado esa paz? O sea, ¿cómo has entrado? ¿Sabes qué? También creo que la he encontrado porque al ver ver a mi hija, por ejemplo, verla ministrando al Señor, adorando al Señor y que ella esté enamorada de Dios y que esté con una pasión, eso a mi corazón me da una paz y me da como esa alegría de decir, bueno, lo estoy haciendo bien. Creo que todos estos años que estuve en casa o que salía con ella, pero estaba siempre con mis hijos, valieron la pena esos años de siembra, ¿no? Que se puede decir, es una siembra. Entonces, como lo puedo ver yo, es una siembra que al final Dios a mí me va a pedir cuenta de eso, de mis hijos, y no de cómo estuvo aquel concierto, cómo estuvo aquel hermano. No, sé que me va a pedir cuentas de mi casa. Entonces, para mí, cuidar de los míos, ese es mi ministerio, ¿no? Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Y claro, lo demás, el cantar o el hacer otras cosas, es como el extra. Es como yo lo veo. Wow. Es el extra, el poder, no sé, un día hacer, no sé, un libro, yo qué sé, o otras cosas. Ah, ya estamos hablando. Este es O yo qué sé, lo que el Señor ponga ahí. Lo que sé, yo qué sé. Bueno. Pero sí, eso siento yo, para mí es como lo veo. Es como son los extras que igual me los voy a disfrutar, ¿no? Claro. Y entonces es como que el sábado fallece mi mamá, el domingo la enterramos, porque es que en nuestros países al día siguiente se entierra todo el mundo, y el lunes era mi audiencia de divorcio. Oh, wow. ¿Y cómo sobrevives eso? ¿Cómo noches tan oscuras tú puedes salir? Y yo digo siempre, obviamente, es tu fe en Dios. Tener una comunidad de mujeres que estuvieron orando siempre por mí. Esas amigas que siempre, que no te dejan de mano, que estuvieron ahí para nosotros. Y saber que iba a haber propósito. Que en esto iba a haber propósito. Y entonces eso como que cambió mucho mi forma de, ok, si esto está obrando para bien, aunque yo no mire, ¿cómo me posiciona de una mejor manera? ¿Cómo me preparo yo mejor para servir a otros? ¿Cómo este dolor que yo pasé, cómo haber pasado un divorcio, cómo haber pasado eso al mismo tiempo de mi mamá era mi mejor amiga y haber pasado ese cáncer y estar con ella hasta el final, cómo esto me puede ayudar para ayudar a otras personas? Que el simple hecho, aún yo sé, de ver a un ser querido pasar una dificultad de esa manera es muy complicado. Es complicado y emocionalmente estás drenado, y yo así tenía que salir. Me acuerdo, hubo una plática que solo, si yo pudiera regresar a borrar una de las pláticas que he dado en mi vida, porque he dado tantas que no sé ni cuántas, pero fue una que di como al mes de eso. No, fue como dentro de ese tiempo. Yo no sé, o sea, la di tan en automático que yo no sé ni cómo la di. Y yo digo, qué pena. Qué pena saber ni cómo la Ni di. te acuerdas lo que dijiste, yo creo, ¿no? pero era porque estaba abrumada y estaba emocionalmente drenada. Wow. Y eso me ha ayudado también como que a tratar de ser mejor en cuidarme a mí misma. Uno solo puede ser tan útil como uno esté bien. A ver, encuentra tu cámara y di eso, por favor, aquí. Uno puede ser tan útil como uno esté bien. O sea, cuidarse a uno mismo. Y a veces a las mujeres se nos pide mucho, creo que estemos dando y dando y dando. Y tal vez se nos pide que seamos muy abnegadas.
Entonces, cuando nosotros miramos todas esas señoras, yo no sé cómo eran tus abuelitas, mis abuelitas eran de aquellas que, ay, mi hija, yo todo lo doy por ustedes y yo no quiero nada a cambio, que es mentira porque siempre pasa en la factura. Pero, sí, pasa la factura a la abuelita, porque ahí después si uno no las va a visitar. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí. Y entonces, cuando uno se da cuenta que hay más, que uno puede dar más, que uno tiene que estar sano y se nos olvida que es amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, quiero hablar algo aquí, Caro, porque tú tocaste Dale. este tema. Te cuento, cuando yo era más joven, yo quería tener un grupo para cantar, o sea, de mujeres, pero mi hija, la mayor, tenía 3 años. No te dejaron. Y se me dijo, no, tú no puedes porque tienes una niña chiquita en casa. Entonces, yo sé que habemos personas que hemos vivido esas situaciones. Ahora, aclaro, el tiempo que yo he invertido en mis hijas y en mis 2 hijas, Claro. no lo regresaría para nada. O sea, yo sé que ese ha sido mi legado, ese ha sido mi inversión, pero sí hay situaciones ahora que yo sí creo que el Señor nos puede ayudar a tomar las decisiones para poder llevar a cabo 2 cosas. Si es que Dios te está diciendo, mira, no lo hagas si Dios no te está diciendo. Sí. Porque luego a veces también nosotros en el movimiento que estamos viviendo en estas sociedades, pues yo voy a pelear por lo mío y yo voy a salir por lo mío, ¿verdad? Sí. Y no estoy diciendo eso tampoco. Tenemos un Señor, un Creador que pelea por nosotras. Sí. Y Pero un no llamado. no nos detengamos porque tenemos caso, tenemos Sí. hijos, o sea, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor, a ver cómo solucionamos esto. Esta es la cosa. Si Dios dio el ¿Y llamado... nos ponemos la máscara? Sí. Si Dios nos dio el llamado... Ajá. Eso, a ver, ¿dónde estamos? Eso. Quitemos la máscara. Si Dios te puso un llamado en el corazón, es nuestra obligación de verdad velar por hacer que ese llamado salga y tenga fruto. Y a veces la gente, por ejemplo, tú pensabas, en tu caso, el ejemplo que tú nos estás dando es, tú querías cantar, tú sabías que tú naciste para cantar. Y el problema es que yo pienso, no, yo quiero cantar y tal vez Dios me respalda. Y no fue así, fue Dios el que puso ese llamado primero, para que saliera de ti. Entonces, cuando lo vemos así, no es que yo egoístamente, no, o sea, tú puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y si tú tenías una hija, y si se puede hacer las cosas, sí, que va a ser difícil, sí. Sí. Porque No, y de hecho, hablando sobre eso, o sea, mi esposo me apoyaba. Nosotros ya teníamos un plan. Bueno, tú te quedas, yo me quedo, nos turnamos. O sea, que eso también es muy importante, ¿no? Que tú estés de acuerdo, que tú y tu esposo estén de acuerdo. Sí. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, toma tu máscara, vamos a sentarnos acá y vamos a seguir A ver. platicando. Pero esta máscara, mira qué linda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! Como los niños chiquitos, ¿no? Y bueno, vamos a poner a un lado que... Interesante lo que dices, Caro, de que a veces sí tenemos que ponernos ciertas máscaras diferentes, Sí. pero posiblemente no es para ocultarnos, sino para que otra persona pueda recibir lo que nosotros estamos deseando dar. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que siempre que nosotros estamos o detectamos en nosotros, porque esta es la cosa, ese es el primer paso para cualquier cosa que nosotros queremos hacer, es el self-awareness, es el darnos cuenta de por qué estoy haciendo esto. Y a veces estamos corriendo tanto que no damos margen en nuestra vida para saber qué es lo que quiero hacer. Entonces, si yo hago un margen y digo, ok, ¿por qué contesté tan feo a esta persona? Cuando empezamos nosotros a analizar nuestra vida, podemos entender el por qué hacemos ciertas cosas. Y ciertas conductas las quiero que se queden conmigo y algunas las puedo borrar. Hay muchas cosas que vienen en automático de nuestra infancia. Si yo tengo una herida de rechazo, yo voy a tratar de verdad con todo lo que pueda de pertenecer y sentirme parte del equipo. Si yo tengo una herida de humillación, voy a tratar de quedar bien con todos. Entonces, estas máscaras, analizar por qué. Por ejemplo, tú y yo conocemos gente que todo les parece bien y andan sirviendo a todo el mundo y son lo más lindo del mundo, pero no lo hacen desde un punto de que su corazón quiera servir, sino lo hacen por no ser rechazados. O por aparentar algo que no son, maybe. I don't know, sí. Sí, o sea, todos tenemos razones diferentes. Son pozos muy profundos. Incluso el éxito puede ser una máscara.
Oh, porque wow. media vez sea un éxito, entonces todo el mundo me va a querer. Y al final eso es control, como el Sí, perfeccionismo, sí. que era la otra máscara. Y de ahí tienes, por ejemplo, todos teníamos el compañero en la clase que era como el payaso de la clase, ¿verdad? Esa persona está tratando de caerle bien a todo el mundo por una razón, porque tenía una herida tal vez de rechazo o de abandono en su corazón. Wow. Entonces hay una razón por la cual actuamos, como actuamos siempre. Ahora, esto no es para ir a decir, entonces él tiene una herida de esto y aquel tiene una herida. No, es para vernos adentro de nosotros. El crecimiento personal empieza cuando nosotros podemos hacer introspección. Es ver para adentro. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué de esto me sirve y qué no me sirve, Lori? Sí. Porque hay mucho que ya no me sirve. Y entonces, estar evaluando qué cosas me quedo y qué cosas no me quedo. Y lo hacemos con las computadoras, ¿verdad? Y bueno, la historia yo creo más relevante de este tema es... Aquí queremos chismes. es Marcos, porque como Marcos fue quien, o sea, Marcos, mi cuñado, tu hermano, como Marcos fue quien nos compartió del Señor, era nuestro vecino. Entonces, desde el día 1 que yo conozco al Señor, Marcos está en mi vida. Entonces, Marcos me invita a acompañarlo a un par de viajes. Cuando él aún viajaba, o sea, manejaba. Manejaba, sí. Entonces yo me acuerdo que éramos vecinos, todavía en ese momento éramos vecinos y él me invitó, obviamente mi mamá, mi papá, más que nada mi mamá porque mi papá no estaba en la casa por su trabajo, él trabajaba en otra ciudad. Entonces mi mamá me dio permiso de acompañar a Marcos. Me acuerdo que fuimos a una ciudad que se llama Tepic, Nayarit. Lo invitaron unos pastores muy amigos de la familia a estar allá. Entonces él me invitó y nos fuimos en su Aerostar. Una minivan así, que en ese momento era así... Súper cool. Bien diferente. Entonces yo voy con él y así empezó mi vida de backstage. O sea, de sostenerle la escalera a alguien, porque yo con él estuve así muchos años. De llevarle, cargarle las maletas, cuando él ya terminaba de ministrar, yo tenía que estar atrás acomodando la mesa para vender los cassettes, ponerle las pistas. A mí me tocó muchas veces ponerle las pistas a Marcos en sus eventos que le invitaban. Marcos me daba la lista en un papel y me decía, estas son las canciones que voy a cantar. Y cuando diga esta frase, le das play. Y entonces, en ese momento las pistas estaban en cassettes. Cada canción era un cassette. Oh, wow. Entonces yo tenía que tener los cassettes en orden, de acuerdo a la lista que él hizo, y luego con un lápiz. Si los que se acuerdan de los cassettes, que con el lápiz le metías así y luego le girabas el lápiz para que la cinta estuviera justo para cuando yo le diera play, empezara la canción. Oh, no wow. que le diera play Esperar. y luego tocaba la canción. Entonces hice eso muchas veces, pero me acuerdo muy bien en un congreso que Marcos estaba predicando. Estábamos en esta iglesia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Y ya habíamos ido un par de veces ahí y yo conocí, o sea, identifiqué quién era el que le asistía al pastor principal de esa iglesia. Y yo veía cómo este señor atendía al pastor y lo cuidaba y le llevaba las cosas y todo el rollo, ¿no? ¿Podemos decir el nombre de la iglesia? Claro, era Vino Nuevo. Vino Nuevo. Y el pastor en ese momento era Víctor Richards y su asistente o su brazo derecho se llamaba Rafa. No me acuerdo ahorita del apellido, pero era Rafa. Sí, me acuerdo de él, era bajito, güerito. Y también dirigía la alabanza. Pero entonces yo me acuerdo verlo a él. ¿Y el evento, cómo se llamaba el evento? No sé si era Visión Juvenil o era nada más un fin de semana ahí en la iglesia de ellos. Pero... Porque en Visión Juvenil se juntaban jóvenes de todo el país. Eran más de 3,000 jóvenes. Ah, sí, era una locura. Que en los 90, 80, 90, eso era... de los 90, sí. Era mucho más complicado que hoy, ¿no? Sí. Pero entonces yo vi a Rafa como él cuidaba al pastor y le llevaba y lo atendía. Y yo me acuerdo estar ahí y yo hice una oración interna, ¿no? No la dije audible, pero la hice interna y dije, yo quiero ser esa persona para Marcos. O sea, ser su asistente, estar ahí. Y me acuerdo que la imagen que me llegó fue un salero. Y dije, yo quiero ser un salero. Porque el salero en la mesa... Porque para cuál los zamoranos todo se relaciona con comida. Sí. Específicamente tacos. pero el salero yo lo veía como en la mesa es un restaurante. Entonces la gente dice, pásame el salero.
Entonces, quien necesite el salero, ahí va a estar el salero. Y el salero puede empezar en el centro de la mesa, pero termina en la orilla de la mesa porque la gente necesita sal en su comida. Entonces, dice, yo quiero ser un salero, donde me necesiten, ahí estar, ¿no? Y pues Dios me tomó la palabra, la oración, porque yo fui como un salero para muchos, porque me tocó servir bajo muchas personas. Bueno, Marcos el principal, pero bueno, he sido parte de muchos proyectos, de estar atrás de gente. O sea, has producido, has hecho grabaciones en vivo para varias personas. Sí, que gente que yo vi, cómo el Señor los... O sea, yo estuve detrás del proyecto de En Ti. Bueno, obviamente Marcos, ¿verdad? Sus proyectos, sobre todo Ya Tú y Yo y todo esto, pero también En Ti, con Marco Barrientos, Danilo Montero. Todos los proyectos que se hicieron en los principios de los 90 hasta como el 97, pues yo estuve, tú sabes, yo estuve ahí atrás trabajando.